El podcast de APA. Dirige y presenta José Jaime Linares. Bienvenidos a una nueva edición del podcast de APA, el espacio en las ondas de la Asociación de Profesionales de la Producción Audiovisual. En el programa de hoy vamos a hacer un coloquio con nuestros socios, Fernando Victoria de Lecea, director de producción y productor ejecutivo en diversas producciones. También tendremos a María Salgado, directora, productora, guionista y montadora, actualmente también presidenta en Alianza Audiovisual, federación que engloba a la mayor parte de los técnicos, y María Luisa Gutiérrez, productora y empresaria audiovisual, que en la actualidad también preside la Asociación Estatal de Cine, AECine. En este día de hoy, en este podcast, charlaremos sobre la Ley General de la Comunicación Audiovisual y qué nos implica. Sobre todo, vamos a hablar de qué implica esta ley hacia los técnicos. Es necesario que con estos tres técnicos profesionales, estos tres productores, nos puedan explicar realmente hacia los técnicos en qué nos va a cambiar la vida, nuestras tareas profesionales y nuestro futuro. ¿Sabías que hemos creado un mapa interactivo con especificaciones de los permisos de rodajes con menores por comunidades autónomas de España? Exclusivo para nuestros asociados. Si aún no formas parte, pero estás interesado, infórmate en nuestra web. APA crea una nueva figura, el socio junior. A partir de ahora, los estudiantes de disciplinas relacionadas con el audiovisual tenéis vuestro lugar. Infórmate en nuestra web. Si eres proveedor de servicios al audiovisual y quieres que te conozcan nuestros asociados y el sector, aquí tienes un nuevo canal, el podcast de APA. Ponte en contacto con nosotros en info@asociacionapa.es o infórmate en nuestra web www.asociacionapa.es. Si quieres ingresar en APA como nuevo miembro, encontrarás toda la información de los tipos de socios que te proporcionamos y el formulario de solicitud de alta en nuestra web www.asociacionapa.es. Durante este año, si eres socio, trae un amigo profesional de producción audiovisual a APA y te regalamos una cuota trimestral y él también. El podcast de APA, la mejor manera de conocer el sector audiovisual. Síguenos. En primer lugar, quiero presentar brevemente, para que conozcáis, a Fernando Victoria de Lecea. En la actualidad es director de producción y productor ejecutivo en diversas producciones, sobre todo internacionales en España, sobre todo francesas, diríamos. Empezó a trabajar hace muchísimos años en Bilbao y no me quiero extender demasiado en su currículum porque pasaríamos demasiado tiempo aquí, ya que es uno de los grandes, que digo yo, de este país. También es socio de APA, miembro de la Junta de APA y actualmente es el presidente de Profin. Y es en lo que hoy realmente queremos hacer un poco hincapié, que es la asociación de productoras con carácter para service internacionales en España. Nos explicará más en breves minutos. Tenemos también a María Salgado, que es directora, productora, guionista y montadora, y actualmente presidenta de Alianza Audiovisual, una federación estatal que unifica a los técnicos profesionales del sector audiovisual en este país, que engloba cerca de 20 asociaciones y miles de técnicos. Ha sido directora de diversos cortometrajes, algunos de ellos nominados, como A Violeta, Mils Papier, Maché, y Chap, La que se esperaba de mí, etc. Y por último, y no menos importante, tenemos a María Luisa Gutiérrez, Marilu, para los que los conocemos cercanamente. Es productora, empresaria audiovisual. En la actualidad, además, preside la Asociación Estatal de Cine, AECine, que es miembro también de la Junta de la Directiva de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España, y compagina su labor como productora y productora ejecutiva con docencias diversas en instituciones educativas. Socia fundadora de Bowfinger International Pictures y dedicada a la producción y coproducción nacional e internacional desde muchos años. Autora y culpable de éxitos como la saga Torrente, Padre más que uno, Padre más que dos, ahora la 3, que nos llega en breve, La llegada de la suegra, ¿qué más? A todo tren, Destino Asturias, etcétera, etcétera, y otros muchos títulos que están por venir y que todavía no se han estrenado. Pero no me quiero alargar más con las presentaciones, los iremos conociendo en los próximos minutos con este nuevo debate sobre la Ley General de Comunicación Audiovisual. ¿Estamos listos? Pues comenzamos. Bueno, buenos días, buenas tardes. Para cuando se nos escuche, esto de los podcasts es lo que tiene, que nunca sabe cuándo uno escucha un podcast, y no creáis que estamos un poco en el silencio absoluto. O sea, por ejemplo, este podcast que estamos ahora mismo coparticipando
tiene un acumulado ya de más de 11.000 escuchas en todo el mundo, lo cual siempre me hace pensar que es importante que hay 11.000 personas que les interesa todo lo que estamos hablando aquí. Y si tenemos en cuenta que en este país hay alrededor entre 20 o 25.000 técnicos del audiovisual dedicados profesionalmente, pues bueno, podría ser un número importante de gente la que en un momento determinado nos podría escuchar. Y sobre este tema es el que yo quiero realmente hablar en el día de hoy. Es decir, sabemos la nueva Ley General de la Comunicación Audiovisual, o la Ley de la Audiovisual, conocida en la calle, pero el sentimiento de muchos técnicos en la calle es que, bueno, esto nos da igual, que no va a cambiar nada. No va a cambiar nada, vamos a tener trabajo igual, no sé para qué tanto lío. Mientras que, por otra parte, asociaciones, las cuales están los representados aquí, Profilm, AECINE, Alianza, han estado manifestándose públicamente contra esta ley o contra algunos matices de esta ley. Y es lo que me gustaría hablar a continuación. En primer lugar, quisiera preguntarle a María Luisa Gutiérrez, y podéis sentiros libres para hablar y realizar este debate, que es lo que más va a enriquecer. Es decir, ¿qué es la Ley de Comunicación Audiovisual para que todos los técnicos lo entendamos? Sí, la Ley de Comunicación Audiovisual, en lo que nos afecta a nosotros, lo que regula es la obligación que tienen los prestadores de servicios de comunicación, es decir, las televisiones, las plataformas, de invertir en producción independiente. Y yo entiendo lo que, pueden pensar los técnicos, ¿no? ¿Qué más da? Es decir, a mí qué más me da que me contrate un productor independiente que un productor dependiente si yo realmente voy a ganar mi sueldo a final de mes, sí o sí. Claro, aquí la reflexión que tenemos que hacer es una como ciudadanos, más allá de como técnicos del audiovisual, y otro como técnicos del audiovisual. Es decir, el hecho de que las televisiones y plataformas tengan una obligación de invertir en productores independientes quiere decir que va a haber una serie de contenidos audiovisuales que no van a depender del mercantilismo que tienen esas sociedades, esas televisiones y esas plataformas, que se deben de una forma totalmente legítima a sus audiencias. Y esto quiere decir que va a haber una diversidad de contenidos mínima que necesita un país porque forma parte de la cultura, igual que necesitamos proteger nuestro patrimonio. Y claro, es verdad que los técnicos van a estar contratados sí o sí, pero siempre y cuando esas grandes cadenas de prestadores de servicios o de plataformas estén en nuestro país. Y entonces aquí la reflexión viene acerca de por qué hay plataformas que han venido a producir a España. Porque tenemos grandes técnicos, porque tenemos grandes autores, porque tenemos grandes artistas y porque tenemos grandes productores. Pero esas cadenas también se deben a sus socios. Muchas de ellas cotizan en bolsa y indudablemente por encima de todo eso está que la empresa sea rentable. Con lo cual, si hay un país que de repente ofrece técnicos, autores, artistas y a un mejor precio, es posible que cojan la chincheta de España y se la lleven y la marquen en otro país. Y ahí lo que pasaría es que sin duda nos veríamos con un secarral de producción audiovisual. Por eso es importante que se proteja mínimamente al productor independiente, porque el productor independiente es el que va a estar sí o sí, es el que es el país. Es como la tienda del barrio que a ti te gusta tener cerca porque si tienes una urgencia va a estar ahí. Entonces, yo creo que esta reflexión como técnicos y como ciudadanos la tenemos que tener, que es proteger lo que son nuestras empresas para que todo vaya bien y para que esas empresas extranjeras que vienen y que generan mogollón de puestos de trabajo tengamos un mínimo que cubra las necesidades básicas de todos estos técnicos y encima a más vengan estas empresas. Pero no podemos cargarnos la base, porque si la base nos la cargamos, corremos el riesgo de que por una decisión mercantil de precio, estas empresas se vayan y nos quedamos sin nada. ¿Dónde trabajarían esos técnicos? Fernando, yo creo que un poco desde Profilm, que es la asociación que actualmente preside, es decir, ¿cómo le afecta esta ley? Bueno, Profilm es una asociación de productores españoles que la mayor parte nos dedicamos ahora en este momento a hacer producción internacional, pero como digo, somos productores también, ¿no? Es decir, en un momento u otro, muchos de nuestros socios hemos hecho o vamos a hacer
producciones nacionales o coproducciones internacionales, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, comparto lo que dice de Marilu del tema de la protección, ¿no? Es decir, yo creo que son las dos cosas compatibles, ¿no? Es decir, creo que, por supuesto, hay que proteger a la cultura española como se protege en cualquier otro país, empezando por Estados Unidos, que es el país más protector de su propia cultura. Creo que hay que obligar a todos los operadores, tanto cadenas como plataformas, a cumplir la normativa europea que se cumple en otros países y no hay ningún problema. Pero yo no tengo tanto miedo ahora de que se vayan a ir, ¿no? Es posible, ¿no? Es cierto lo que dice Marilu, que está el riesgo económico de que de repente les aparezca un país más barato y se vayan, ¿no? Pero yo creo que ese contenido económico va a estar siempre, ¿no? Pero yo creo que España, por lo que también ha dicho Marilu, ¿no? Es decir, la calidad de nuestros técnicos, de nuestro cine, la calidad que tiene el país, es decir, la buena imagen que hay de España fuera de España, de su cultura, de su cine, creo que esta gente ha venido para quedarse, ¿no? Es mi opinión, ¿no? Entonces, creo que se pueden compatibilizar los dos tipos de producción, es decir, la producción independiente, por supuesto, que en parte además se pueda vender a esas plataformas o operadores, y la producción internacional también, ¿no? Que mantiene un nivel de producción que en momentos en los que había muy poquita producción nacional, pues muchos de los técnicos españoles han vivido en buena parte de esa producción internacional, ¿no? Y María, desde la parte de los técnicos, en Alianza Audiovisual englobáis a cerca de 20 asociaciones de diversas características. Es decir, ¿cómo lo viven los técnicos o cómo crees que lo ven los técnicos esta ley? Bueno, yo estoy de acuerdo con Marilu en cuanto a que supone trabajo la entrada de las plataformas y hay trabajo, pero yo intuyo que puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, lo que ha comentado Marilu de la chincheta puede ocurrir en cualquier momento. O sea, no estamos exentos de eso, no estamos exentos de que de repente una plataforma decida marcharse, ¿no? Porque le conviene un país más barato. Y luego creo también que es importante no solamente el trabajo, sino la conciencia. O sea, tener conciencia de la importancia de nuestro cine y de la importancia de mantener nuestra diversidad y nuestra cultura. Y eso cualquier profesional lo tiene que entender. Es como si tuviéramos en España de repente McDonald's en todas partes, ¿no? Creo que es imprescindible que protejamos nuestra diversidad y contenidos específicos españoles, europeos, catalanes, vascos. Entiendo. Hacemos una primera pausa y continuamos. Este mes, desde la librería 8 y medio, os queríamos recomendar el siguiente título. El primero sería Así se hacen las películas, de la editorial Oaki, que incluye un montón de consejos y técnicas sobre interpretación, dirección, iluminación y cámara, montaje e incluso guión. En cada una de las páginas está dedicado a uno de estos trucos cinematográficos, estas técnicas ilustradas por una película, un ejemplo de una película en el que se utilizan, por lo que el lector va a tener claro, en caso de haberla visto o en caso de verla a posteriori, en qué consiste exactamente la técnica que describe el autor. Nos parece un libro muy útil tanto para profesionales como para espectadores sencillamente interesados en saber lo que ocurre detrás de las cámaras, todo lo que se puede decir sin decirlo, haciendo uso de los diferentes elementos que componen la cinematografía, el arte cinematográfico. El libro recomendado y muchos más los podéis encontrar en la librería 8 y medio, desde la que os hablamos. Ya estamos de vuelta y en la calle un poco los argumentos, las preguntas, el ronroneo de los técnicos, yo recuerdo, hay gente que me comentaba, es decir, pero ¿pueden cambiar? Y vuelvo a hacer una ronda a los tres. ¿Pueden cambiar las reglas hacia los técnicos con todo esto? Es decir, al quedarse de alguna forma como un cierto monopolio, si esto se diese el caso, es decir, en que pocas empresas aglutinan la gran producción de este país, ¿existe el temor
real de que pudiesen cambiar las reglas, inclusive lo que al final al técnico le interesa, que son sus convenios, sus tarifas, sus horas? Marilu. Yo creo que sí. Bueno, en cualquier país creo que hay unas reglas que regulan un poco la competencia en el mercado precisamente para evitar que pueda pasar, ¿no? Si de repente una industria, me da igual que sea el audiovisual, que sea la de coches, depende únicamente de 2 empresas o de 3, si esas 3 empresas se ponen de acuerdo, el técnico o los productores no vamos a tener más remedio que cumplir las reglas que ellos nos marquen. Es decir, hoy pueden estar pagando mucho, pero si mañana todos dependemos de ellas, bueno, pues si bajan los sueldos nos tendremos que adaptar o no trabajar. Entonces, creo que eso es sano. Es sano en cualquier industria y en cualquier país el hecho de que haya ese tipo de reglas, que es una de las cosas que la Ley General de Comunicación Audiovisual pretende regular con esta obligación que viene marcada por Europa, con una directiva europea. Entonces, sí, ese riesgo, desde luego, yo lo veo claro. Claro, porque esto es un poco como aquello la gente está comentando, es como lo del petróleo o las eléctricas, es decir, que aunque públicamente no se dice, es como que, bueno, en Corralillo siempre se comenta que ellos se ponen de acuerdo, ellos deciden subir o bajar todos a la vez. Por lo tanto, es decir, este es lo que los técnicos a veces, este miedo que tienen, es decir, a ver si ponen todos de acuerdo y deciden un poco cambiar las reglas todos a la vez. Fernando. Yo ahí no pienso lo mismo, es decir, yo creo que tenemos una producción de cine lo suficientemente fuerte, aunque sea pequeña, muy pequeña, lo suficientemente fuerte establecida como para mantener una serie de cosas. Es decir, yo creo que nunca va a llegar ese monopolio como puede ser el caso de Amazon a nivel logística de venta por Internet que controla los mercados. Yo no creo que llegue a pasar eso, es decir, con las 2 cadenas, digamos, de televisión y las 4 o 5 plataformas que están operando más habitualmente en España, ¿no? Yo creo que no, o sea, que el mercado se va a regular, habrá momentos como siempre, es decir, momentos que suben y bajan los salarios, como ha sido cíclico en muchos años, últimamente están subiendo, pero yo no creo que pase eso, ¿no? Lo que sí creo que tenemos que hacer una reflexión por nuestra parte, por parte de todas las asociaciones de productores, sí creo que no se ha hecho una buena comunicación de esta Ley General de Comunicación Audiovisual, ¿no? Es decir, yo creo que de lo que tú planteas de las dudas de los técnicos, a mí me ha pasado con más gente y gente del mundo del cine, decir, pero ¿qué es lo que estáis vendiendo? ¿Qué es lo que se dice? ¿No? Entonces, yo creo que se ponen mucho los ejemplos de Cinco Lobitos, Alcarrás y tal, ¿no? Pero es decir, producción independiente es mucha producción, es decir, no solo es el cine de autor, es decir, producción independiente es la mayor parte de los productores españoles que trabajamos en producciones de cine, ¿no? Es decir, yo produje en 2001 mi primera película, Cajero 107, y yo era productor independiente, le decía como soy de cine, pero yo era productor independiente. Entonces creo que a veces se desvirtúa un poco, es decir, la producción es producción, es decir, puede ser de autor, puede ser comercial, es decir, para mí el concepto comercial no es para nada peyorativo, todo lo contrario, ¿no? Ojalá todas las películas fuesen buenas y comerciales, ¿no? Entonces creo que hay mucho más productores en España que los que se nombran con estas 2 o 3 películas, ¿no? Y eso creo que también deberíamos dejarlo claro de cara a la opinión pública y de cara a los propios técnicos de cine, ¿no? Sí, además me pasa al ver a Marilu, es decir, se piensa un poco como productor independiente este tipo de películas que estabas haciendo referencia. Es decir, Marilu es un ejemplo de películas comerciales en este país de éxito demostrado en taquillas, es decir, y es cine independiente. ¿No, Marilu? Yo quería, cogiendo un poco el guante de lo que está diciendo Fernando, con lo que obviamente estoy muy de acuerdo, es decir, no puede catalogarse al productor independiente o a la producción independiente únicamente como películas como Alcarrás y Cinco Lobitos. Y voy a poner un ejemplo clarísimo que todos nos vamos a acordar, que es Padre no hay más que uno, dos. Padre no hay más que uno, dos, en el año 2020 se estrenó en España. Era una producción independiente, era de Bowfinger, y era también de Sony y de Antena 3. Pero bueno, la decisión la tomamos desde Bowfinger y teníamos la fuerza suficiente dentro de lo que era la titularidad de la película como para decidir
estrenar la película, cuando realmente los estudios habían decidido llevarse todas las películas al año 2021. Entonces, esa decisión en un momento de crisis, en un momento de pandemia en el que los estudios desde Hollywood marcaban unas líneas, nosotros pudimos tirar para adelante, sentimos la responsabilidad de tener que hacerlo porque teníamos Padre no hay más que uno, que había sido la película más taquillera del año 2019, con lo cual sabíamos que el momento está en el de medir si la gente iba a volver al cine o no iba a volver. Nuestra película podía competir en las grandes líneas de los superhéroes y de las películas de Marvel, y teníamos la marca creada como para decir, si nuestra película se estrena y no va nadie a verla, es que esto está muerto, ¿no? Teníamos como esa responsabilidad, y esa responsabilidad se pudo tomar porque dependía de productores españoles, ¿no? Porque estábamos aquí a 3Media, estábamos nosotros y también estaba Sony, que también la distribuía, pero bueno, teníamos la fuerza suficiente de los productores españoles como para tomar esa decisión. Entonces, creo que eso es lo que también se tiene que trasladar, ¿no? Que en momentos de crisis el empresario de cada país es el que va a quedar y es el que va a tener que tomar esas decisiones, ¿no? Y eso es lo que creo que tienen que recordar o tenemos que recordar los técnicos. Y es que al final, más allá de nuestro trabajo, tenemos que pensar que llevamos años trabajando para personas, para productoras, pero que detrás hay personas como Fernando, como Marilu, que han tomado sus propias decisiones, como decía Marilu hace un momentito, es decir, que decidieron ellos de forma independiente y gracias a esa libertad que hasta ahora teníamos y que a lo mejor quizá no tengamos esa capacidad de decidir, tendrán ellos que decidir en el futuro el estrenar en unas fechas o en otras. Lo mismo te ocurre, y mucha suerte a la película que empecéis ahora a estrenar, la de Padre 3, que también una película de Navidad que estrenáis en verano, y eso es una decisión que libremente, independiente, pueden tomar los productores ahora y no de otra manera. Pero yo creo que, María, los técnicos nos tenemos que hacer ver un poco también estas cosas, es decir, el recordar que trabajamos para personas, que yo al menos es lo que yo siempre pienso, que son nuestros clientes, son los que siempre nos llaman, los productores, para poder estar ahí, son los que nos encomiendan un poco sus propósitos, sus proyectos, es decir, y esto quizá está este factor más humano, más cercano, se puede quizá cambiar, no sé si estás de acuerdo, algo mucho más. Podemos entrar en procesos de que me llega un trabajo, pero porque estoy en una plataforma o en un complot, en un sistema de engranaje empresarial, que metes tu nombre y te va llamando cuando hay una película libre. No sé, que entramos en un sistema quizá más mecánico y menos humano. Es mucho menos humano. Y bueno, yo quiero, en Alianza tenemos también creadores, tenemos profesionales y tenemos creadores, tenemos directores, y no podemos olvidar los contratos que se firman con las grandes plataformas como Netflix, Amazon, con respecto a los derechos de autor. Eso no podemos olvidar los contratos buyout, que cercenan los derechos de autor, que se pierden los derechos de autor fuera de Europa y fuera de España, donde sí están protegidos. Y es un tema que cualquier profesional tiene que tener empatía con su compañero creador, que va a perder esos derechos sí o sí. Entonces creo que es un tema importante que tiene que tener conciencia cualquier profesional del audiovisual. Y es el tipo de contratos que emiten estas grandes plataformas, que es una desprotección total al creador. Y María, frente a los productores independientes, ¿era o es diferente esta protección de derechos? Absolutamente. Yo no conozco un contrato de cesión de derechos de un productor independiente que cercene los derechos de propiedad intelectual, que son inalienables. De hecho, en España y en Europa eso es ilegal. Y así todo parece que se está haciendo, ¿no? Se está haciendo por las plataformas, grandes plataformas estadounidenses, porque en sus países es legal y se está haciendo. Se está haciendo. Este vacío legal que tenemos, ¿no? Es de que son empresas no españolas afincadas aquí, se aplica su ley sobre la nuestra, y es este vacío que tenemos. Hacemos brevemente la última pausa y encaminamos ya al final de este podcast. Hola, soy Nacho Cavada y os invito a echarle un ojo a mis hilos sobre producción en Twitter, en los que trato de explicar cómo funcionan los rodajes, además de contar anécdotas de películas. Por ejemplo, ¿sabíais que en La Jungla de Cristal se gastaron $130.000 en cristal falso? En mi último hilo os cuento de qué están hechos estos cristales falsos y cómo interactúan con ellos actores y especialistas.
Y no, Bruce Willis no caminó de verdad sobre cristales, llevaba prótesis en los pies que le protegían de posibles cortes. Ya sabéis, podéis encontrar esta y más historias con el hashtag Hilos sobre Producción en mi Twitter, @NachoCavada. Pues ya un poco para ir finalizando este tema, sí que me gustaría ver, Marilu, en qué momento se encuentra ahora mismo esta ley. ¿Está del todo, para que lo entendamos todos los técnicos, está absolutamente votada porque el Congreso, Parlamentos, Senado, etcétera, está clara o es un poco como decía nuestro ministro de Cultura y Z, que esto es una cuestión de fe, que tengamos fe? ¿Tú tienes fe? Yo no tengo ninguna fe, puesto que nos han estado vendiendo durante todo el proceso de esta ley a todos los que nos hemos sentado en esas mesas, que no es solo los productores independientes, también es CIMA, yo creo que también Alianza, es decir, a todos nos han estado vendiendo una cosa y 7 días antes de entrar en el Congreso, mediante una enmienda técnica, de repente cambian un contexto de una definición, con lo cual intentar tener fe en el mismo ministro que ni siquiera nos llamó para hablar cuando estábamos en la calle, ni él estaba en Cannes, precisamente asociándose a lo que es la imagen del cine independiente y a la vez estábamos aquí todos en la calle y el ministro no, todavía estamos esperándole, ¿no? De hecho, dijo, me parece literalmente que éramos unos exagerados. La ley está votada en el Congreso, está votada en el Senado. Esta ley va para adelante, es decir, esa obligación a día de hoy va a seguir, ha quedado como ha quedado, digamos que ha dado herramientas para que la obligación no tenga que cumplirse literalmente con productores independientes. Ha dado herramientas que no quiere decir que vaya a pasar, pero ha dado herramientas. Ahora lo único que nos queda es pelear por la ley del cine, porque en la ley del cine lo que se regula es las subvenciones públicas, ¿no? El dinero público, ¿dónde va a ir a caer? Entonces, confiamos en que podamos tener la fuerza suficiente en esa ley del cine, que ya depende únicamente de cultura y no de economía, de que el dinero público caiga en manos de la independencia para que esa independencia pueda sentarse con los dependientes y aportar y poder seguir gestionando pues lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Lo que ha puesto María encima de la mesa me parece súper interesante, que es el tema de los derechos de autor. Efectivamente, es muy difícil luchar contra Goliat, es imposible, les pasa a los autores, les pasa a los productores y se necesita esa protección del débil, ¿no? Por parte de cualquier país. Entonces, eso también es algo que los técnicos tienen que entender, ¿no? De que es importante, porque si vas perdiendo batallas llega un momento que se convierten ya en la generalidad y a partir de ahí ya va a ser imposible luchar por unos derechos que ya hemos perdido, ¿no? Fernando. A mí me gustaría creer, lo que pasa es que de momento soy agnóstico, la ley está aprobada y no se va a poder hacer nada, ¿no? Vamos a ver si se puede limitar o acotar de alguna manera con la ley del cine, que de cara sobre todo a las ayudas públicas del fondo del ICA se puedan limitar más los accesos a esas ayudas, ¿no? Es decir, yo creo que hay cosas que ya no se van a poder limitar, pero por lo menos eso, que el ICA ponga algún impedimento más o con la antigua definición de producto independiente, para que el acceso a las ayudas sea realmente de productoras independientes y no de productoras dependientes de grandes corporaciones, ¿no? María. Y en la ley de cine nosotros, no sé, vosotros ya tuvimos la reunión sobre nuestras alegaciones con ICA y bueno, nos hablaron justamente de la definición de producción independiente, que está claro que no se va a modificar o que se va a proteger. Eso es lo que nos han dicho. Y bueno, para concluir también con respecto a la ley de comunicación audiovisual, hay otros 2 puntos que creo que son importantes que la gente conozca. Uno, que las plataformas están obligadas a destinar un 5% de sus ingresos generados el año anterior a financiar películas y series europeas. Pero es que en Francia es de un 20 a un 25 y en Italia creo que es un 17. Es decir, que nos hemos quedado en un 5% que a mí me parece una protección nimia y que luego que quedan exentas de estas obligaciones las plataformas que hayan recaudado menos de 10 millones de euros. Entonces, me gustaría saber
estas grandes compañías que declaran en nuestro país, ¿no? Y si realmente luego esto va a repercutir en nuestra economía, porque yo no sé si realmente declaran más de 10 millones de euros, ¿no? O sea que yo creo que ahí hay también una desprotección. Pues esto me recuerda un poco, María, lo que acabas de comentar, muy importante, estos datos de los porcentajes que destinan las plataformas a lo que decía antes Fernando de la falta de comunicación y quizá un poco algo de transparencia. Yo creo que los técnicos es importante que sepan porque en general los técnicos muchas veces nos quejamos en demasía y de todo y por falta un poco a veces, creo yo, de saber buscar más la información. Quizá no nos llega bien, es verdad que no se comunica bien, pero también es verdad que somos en general un poco vagos a la hora de buscarla o de querer saber más cosas. Lo digo esto porque hay un cierto desconocimiento a lo que tú estás diciendo. En España tenemos un 5%, mientras que en Francia o en Italia tenemos porcentajes mucho más altos. Y esto muchas veces la gente no lo sabe porque cree que con esto ya estamos. La información no termina en los Pirineos, en Andorra. Hay muchísimas más cosas que están sucediendo en Europa y que nos afectan y que no sabemos. Y es importante, y esto ya lo digo en general, a los técnicos que nos estén escuchando, siempre he sido muy defensor del asociacionismo y lo vuelvo a reiterar. En estos momentos creo que más que nunca es importante. Todo este movimiento que está sucediendo se debe gracias a que una serie de asociaciones, a veces con diferentes puntos de vista, se han unido en un mismo criterio y bajo una misma pancarta para empujar un lema. Y en defensa de todos y de todos los técnicos. Los técnicos vamos a seguir beneficiados de esta manera. Pero es importante asociarse en la asociación que cada uno le corresponda, porque todos los que están hablando hoy aquí en este coloquio, en este debate, son personas que ponen sus rostros, su imagen y sus voces a representar a una serie de sectores del audiovisual. Por eso digo que es muy importante. De poco vale muchas veces hablar en ciertos corrillos y no defender tus palabras bajo el paraguas de una asociación que realmente pueda hacer mucho más. Digo todo esto porque es importante, porque como os decía al principio, mi intención sería que estas palabras que estamos todos aquí dejando lleguen a los técnicos en diferente asociación. De hecho, invito a que las asociaciones que quieran utilicen este podcast para poder mostrarlo y escucharlo, porque creo que es importante, cuanto más gente pueda escucharlo mejor. Ya que nos falta comunicación, Fernando, quizá oficial, pues bueno, desde nuestras asociaciones hagamos todo lo posible para que todo el mundo, no solamente los presidentes, los más directamente involucrados como vosotros en esta guerra puedan defenderlo, sino que los técnicos del audiovisual de este país por lo menos tengan la información. Luego que decidan o que hablen lo que consideren, faltaría más, pero por lo menos que lo tengan. Yo creo que es importante. Yo creo que, y termino ya con una pregunta que me gustaría haceros, porque yo el otro día que estuve en estas manifestaciones que se pudieron hacer públicas, a mí me dio la sensación de que nos faltaba mucho volumen de gente. Me vi un poquito solo. Y cuando estás en un catering, en un rodaje, hay más gente que se está quejando que luego allí bajo de una pancarta. Y creo que ahí fue donde me salió esta idea, porque creo que la gente, los técnicos decían, esto no va conmigo, no sé, ya hay unos cuantos. Pues claro que va contigo, técnico, esto va con todos. No se trata de que un solo rostro esté abanderando esta cuestión. Es decir, hubiera sido muchísimo mejor haber invadido las calles con cientos de miles de personas para que se nos escuchase, porque si no, la sensación, y esto es una reflexión muy personal, que se tiene es que no tenemos voz, no levantamos mucho la voz, no hacemos ningún ruido, no pasa nada. En este país no estoy de acuerdo en que se tengan que quemar contenedores ni neumáticos ni cortar calles para que tengan caso. Creo que se puede hacer educadamente y nos faltó voz. Y en esto es la pregunta que hago ya por último. Es decir, nos falta un poco unión en el sector, a pesar de que este último acto, o sea, varias asociaciones nos hemos unido y es maravilloso. Creo que es el principio, pero muy principio de algo que tiene que crecer y muchísimo, la unión del sector audiovisual en general en este país. Marilu. Sin lugar a dudas, creo que somos demasiado individualistas, que hemos perdido esa necesidad de salir a las calles y de exponer lo que queremos. Yo también me sentí muy sola detrás de esa pancarta, como te pasó a ti, éramos muy pocos los que estábamos ahí, sin embargo sé que eran muchos los que nos apoyaban, pero no estaban ahí. También la gente tiene miedo de perder el trabajo, de que le vean, de que
de que se tomen represalias. Y yo creo que en un país democrático la manifestación es una herramienta democrática, que no hay que tener miedo, que no conozco a nadie que haya perdido su trabajo por manifestar sus ideas. Obviamente hay que levantarse del sillón. El domingo, por otras circunstancias, estaba en otra manifestación en Callao que tenía que ver con derechos humanos y también éramos muy pocos. La gente tiene esa sensación de que mientras yo cobre el sueldo a final de mes, todo va bien. Y eso no puede ser así, porque las sociedades fuertes son las sociedades que han sido capaces de levantarse y cambiar las cosas, ¿no? Y lo que tú dices es verdad. Hay mucha gente que estaba de acuerdo con lo que estábamos pidiendo y no estaban ahí, no estaban. Tenemos que dejar de ser individualistas y de pensar en el hoy y pensar en el mañana, porque todos tenemos hijos y porque todos queremos un mundo mejor para los que nos siguen, ¿no? Para los jóvenes productores, para los jóvenes autores. Decía María hace un poco lo del tema de los autores. Es que los autores también se ven perjudicados por esa falta de diversidad, ¿no? Pues igual que los autores, los técnicos. Al final es verdad que las grandes empresas van a coger a los actores que más venden, van a coger a los autores que más venden y va a haber mucha gente que se va a beneficiar de que ellos estén, pero va a haber mucha gente que no va a tener acceso. Entonces, en la diversidad está la democracia y sí. María, muy poquitos técnicos vimos en aquella, estuvimos allí representados. Había muy poquitos. Yo creo que además el cine es un trabajo en equipo. Es una de las cosas bonitas que tenemos en el cine, que es un trabajo en equipo total, es un engranaje y estoy completamente de acuerdo con Marilu. Yo soy relativamente nueva en el mundo del asociacionismo. Siempre he querido defender nuestro sector. Llevo 30 años en el audiovisual. Tengo un hijo ahora estudiando cine y animación y lo que quiero es que mejoren las cosas y la única manera es la unidad y no quedarse sentado en el sillón. Y también te das cuenta que cuando se trabaja desde las asociaciones en unidad se consiguen las cosas y eso te anima a continuar. Y creo que la unidad en estos momentos que estamos con temas tan importantes como la ley de cine, la ley de comunicación audiovisual, el estatuto del artista, que va a afectar y va a regular todo lo relativo a los técnicos, a los autores, a todo el sector audiovisual, es un momento esencial para que... Es que creo que es lo que dice Marilu, ¿no? Ese miedo, ¿miedo a qué? ¿Miedo a qué? No entiendo. Yo la palabra miedo no la acabo de entender, porque si no pasa nada, si sales a la calle... No pasa nada si haces una protesta constructiva, si intentas cambiar las cosas. Nos hemos acomodado demasiado en los últimos años. Esa es mi sensación. Fernando, desde que tengo razón, siempre has estado en asociaciones, en unas u otras, o varias veces en las mismas, en distintos cargos. Es decir, ¿crees que nos falta un poco todavía de fuerza, de unión en este país con respecto a esto? Sobre todo nos falta unión, lo que dice Marilu, somos completamente individualistas, es decir, en Euskadi somos 4 monos haciendo cine y hay 3 asociaciones de productores vascos, ¿no? Es ridículo, es absolutamente ridículo, ¿no? Entonces, creo que nos falta, ya desde la época de FAPAE, ¿no? Nos falta unión absolutamente, cada uno va buscando sus intereses, nadie trabaja por el bien común, que para mí es la finalidad de las asociaciones, ¿no? Yo aquí quiero ser bastante crítico con los técnicos, ¿no? Es decir, uno de los problemas fundamentales que hay con la negociación de los convenios es que no hay un sindicato de técnicos representativo. Es decir, el TACE, que es el sindicato de técnicos del audiovisual, no tiene representación legal en los convenios porque no tiene el mínimo de socios necesarios que marca la ley, ¿no? Entonces, es inconcebible que se queja mucho la gente a la hora del salario, pero de las condiciones de trabajo no, y que no se apunten al TACE o cualquier sindicato, me da lo mismo, ¿no? Pero es decir, que no haya un sindicato de cine representativo y que esté en las mesas de los convenios colectivos, ¿no? Y que yo diría que el 90 o 95% de los técnicos no se han leído el convenio colectivo de técnicos en su vida. Entonces creo que por un lado hay un error para mí de unión a nivel sobre todo de productores y tal y cual, pero hay un error de base
de que los técnicos no están asociados, porque está LIA, tal, no sé qué, pero como tú bien sabes, en APA de los años que llevamos, es decir, no, para mí el ejemplo más claro es que no existe un sindicato. Que ojalá existiera para mí, creo que sería todo mucho más sencillo, ¿no? Y no estar dependiendo solo de comisiones UGT, que en el fondo son sindicatos más generalistas, ¿no? Bueno, pues creo que con estas palabras llegamos al final de esta reflexión de hoy y que esperamos un poco, que al menos era la intención de que los técnicos que nos estén escuchando puedan hallar otro tipo de respuestas, una comunicación, les hayan llegado respuestas diferentes a los que hasta ahora habían leído o escuchado. Es decir, que entiendan que los que hoy nos han hablado, que representan de alguna forma, bueno, gran parte del sector audiovisual, nos han explicado su temor hacia lo que nos pueda venir y la necesidad de que nuestras voces se escuchen, porque es muy importante que estemos, y esta es mi reflexión final, que estemos todos unidos, que viajemos todos en el mismo tren, que rompamos ya esta estúpida pensamiento de que los productores se enriquecen y los técnicos siempre estamos demandando. Que nadie se equivoque, estamos en el mismo barco y los productores son personas que sufren como nosotros, que pasan por los bancos como nosotros y lo pasan realmente mal, y toda esta situación es importantísima para mí que empaticemos absolutamente con este sentimiento. Es decir, es importante, porque si se nos llenan los ojos de grandes marcas americanas, podemos cometer el error de terminar en un monopolio de marcas, sí, haciendo cine, series, películas, lo que queramos, pero bajo un estricto control de normas y formularios que se alejarán mucho de la libertad creativa y sobre todo cultural que ahora mismo tiene este país, y son las películas que hemos hecho, las historias que las hemos contado y como las hemos contado con absoluta libertad. Entonces, es importante que todo el mundo conozca las dos partes de la historia. Gracias, Marilu, por estar esta mañana con nosotros. A vosotros por invitarme. Gracias, María, por también dedicarnos tu tiempo. Gracias a vosotros. Y Fernando, gracias una más por estar siempre cuando se te necesita. A vosotros. Gracias. Pues hasta aquí este podcast. Espero que os haya gustado y nada, ya sabéis que lo podéis escuchar las veces que queráis en las plataformas. Gracias. Si quieres estar informado de lo que sucede en el sector audiovisual, sigue el blog de nuestro socio Rodrigo Spinner, produccionaudiovisual.com. Allí encontrarás todas las novedades de la industria del cine y la televisión de nuestro país. Pero antes de irnos queremos dar las gracias a nuestra gerente Beatriz Lago, a nuestros socios de APA, quienes van interviniendo con sus voces para las cuñas que nos informan de nuestra asociación. Gracias, compañeros. Y Arturo Cres, quien nos ha dejado usar las músicas de librería que han acompañado este programa de podcast. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Hasta aquí el podcast de APA. Os esperamos en el siguiente programa. Y recuerda que puedes escuchar todos los programas en iVoox, iTunes y Spotify.